Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 77. Un experimento. ¿Dónde crees que es esto? ¿Un laboratorio? Askin escupió en el suelo con desprecio, los ojos evaluando cuidadosamente al nuevo oponente ante él. El otro quedó impresionado, y su Deathrealin se aseguraría de que ella no se levantaría a largo plazo a menos que su Deathrealin fuera cancelado. Esayelaporro no respondió, sino que empujó las gafas de montura de alambre cuadrado más arriba del puente de su nariz, y dejó escapar un suspiro cansado. Oye, ¿por qué demonios no estás respondiendo? Una marca de verificación formada sobre las características de Askin. Un pie plantado frente a él mientras se inclinaba hacia adelante con los labios burlones como un matón común. Me menosprecias. Uno habla con una rata de laboratorio. Askin parpadeó ante el suave flujo de la voz de Esayelaporro. Oh, ese realmente dolió. Me hiriste, hizo una mueca Askin antes de sacudir la cabeza y encogerse de hombros, asumiendo una postura pausada. Esayelaporro simplemente estiró la barbilla, una burla escapó de su boca. Era un científico, su capacidad de observación y destreza analítica no eran discutidas por nadie más que Aizen en Hueco Mundo. Frunciendo el ceño, esta vez habló con Askin con condescendencia por tratar de tirar de juegos psicológicos de tan bajo nivel con él. ¿Estás tratando de ganar tiempo? Por su parte, Askin no estaba desfasado, su confianza no provenía de un acto, sino que era genuina. Él era parte del escalón superior de Watch. No fue empujado, solo que esta personalidad era un poco más excéntrica que otras. Un minuto para ser exactos, admitió Askin antes de parpadear como un burro. Pero no esperaba que fuera tan bien. Askin escudriñó a Esayelaporro para ver si estaba siendo real. ¿Es por eso que fuiste tan hablador mientras luchabas contra mi colega? Fascinante. Esayelaporro respondió, con un dedo golpeando debajo de su barbilla. No hizo ninguna indicación de preocupación, o cualquier acción que justificara que Askin esquivara o bloqueara. Esayelaporro se quedó allí, con un brillo en sus ojos. «Guau, ¿realmente vas a quedarte allí y esperar?» Askin sintió que la situación era surrealista. Era la primera vez que se encontraba con un oponente que no intentaba criticarlo por su ligereza, sino que optaba por acomodarlo. Esayelaporro gruñó en respuesta. Sus intenciones eran lo suficientemente claras como para que incluso hubiera sacado un cuaderno y estuviera anotando notas ociosamente. Askin sintió que su rostro temblaba, pero no argumentó en contra. Ya estaba en el proceso de analizar la energía espiritual de Esayelaporro que comprendía su anterior cero. A través de Deathrealin, Askin obtendría inmunidad completa de los ataques de energía de Esayelaporro en un minuto. ¿Quién era él para quejarse si su oponente deseaba perjudicarse a sí mismo? 3, 2, 1, bingo. El minuto había terminado. Bueno, no estoy seguro de si debería agradecerte o no, pero también podría hacerte humor por humorearme, dijo Askin, con las manos lánguidamente colocadas a sus lados. Infló el pecho hacia arriba, los ojos se entrecerraron. Adelante. Dale tu mejor show. Auge. Un cero rosa envolvió la cabeza de Askin, continuando e incinerando los escombros detrás de él. Sin embargo, aparte de que su cabello estaba en desorden, Askin no sufrió ningún otro daño. Mierda. Ni siquiera me dejaste terminar has ganado resistencia a mi tipo de energía. Esayelaporro observó y simplemente anotó más notas en el blog de notas en sus manos. Bueno, entonces, ¿seguimos adelante? Francamente, Askin no sabía cómo sentirse acerca de cómo iba esta pelea. Era como si su ligereza habitual no fuera a romper la fachada de calma de este bastardo. ¿Seguir adelante? ¿Quieres decir que estás muriendo? Puedo más que subirme a bordo con eso. Esayelaporro no prestó atención a Askin corriendo su boca. En cambio, Esayelaporro sacó su espada, la energía espiritual convergió a su alrededor en forma de niebla de luz caliente. Su cabello rosado hasta los hombros con su flequillo barrido hacia un lado estaba soplado hacia atrás, rasgos delgados brillantes. Sorbo, entonó Esayelaporro, su espada se congeló hacia su boca antes de tragarla entera. Fornicarás.
La mitad inferior del cuerpo de Esayelaporro creció una multitud de tentáculos púrpuras que recuerdan a una anémona de mar. Sus pies se extendían desde debajo de los tentáculos, que fueron reemplazados por una prenda de vestir en capas. Su torso superior cambió a una prenda gris segmentada y ajustada con mangas blancas que se extendían desde el codo hasta una amplia abertura en la muñeca. El interior de la prenda era de color púrpura. 3 extensiones pequeñas y oscuras se extienden hacia arriba desde sus codos, mientras que 4 hebras largas de color púrpura oscuro que se asemejan a gotas de lágrimas colgaban de la parte inferior de la manga. Sus manos se pusieron pálidas y las yemas de sus dedos se volvieron ligeramente alargadas y púrpuras. Varios mechones púrpuras en forma de gota ahora adornaban su cabello, mientras que su máscara Oyo toma la forma de un tocado que forma una banda delgada en su frente. El tocado se parecía a un par de gafas que estaban unidas a cada lado de su cabeza por cubiertas en forma de abanico. Marcas púrpuras cubrían su ojo izquierdo, tomando la forma de 4 líneas en la parte superior e inferior. En su espalda había 4 grandes estructuras de ramas grises, 2 a cada lado que forman una forma similar a las alas de una mariposa. Cada rama tiene 12 hebras rojas igualmente espaciadas que se asemejan a gotas. La única otra adición al estado liberado de Esayelaporro fue una lente tintada en su ojo derecho. Esto fue cortesía del hecho de que la abundante energía espiritual de las tierras del vasto de Huite le había permitido evolucionar a un vasto lorde antes de convertirse en un arrancar. Con esta lente vinieron habilidades mejoradas y otra habilidad única. Copia perfecta, entonó Esayelaporro. La lente de sus ojos derechos parpadeó antes de que los brotes que crecían sobre sus alas comenzaran a hincharse y eliminar una masa púrpura. Al principio, Askin no pensó en ello hasta que el vapor que rodeaba la masa se despejó y reveló lo que había debajo. Oí. ¿Es ese otro yo? Askin sintió que su labio se contraía, un dedo apuntando con exasperación. Uno más atractivo, claramente. Murmuró Esayelaporro, después de haber cambiado el estilo pompadour de Askin a una recta barrida. Disculpe. Esayelaporro ignoró a Askin. En efecto, lo que Esayelaporro había producido era una réplica exacta de Askin, perfecta en el sentido de que ya no era solo una muñeca para ser controlada, sino que tenía su propia capacidad para actuar independientemente en la batalla. En cuanto a su poder, no era conocido como una copia perfecta sin reas. Oí. ¿Por qué se ve tan feo? La copia de Askin habló, levantando su dedo medio hacia el original. ¿Qué demonios dices? Askin imitó su copia mientras Esayelaporro sentía como si hubiera cometido su primer error de cálculo. Antes de su evolución en un vasto lorde, sus copias creadas no tenían la personalidad de su original, pero perfectas, de hecho significaban perfectas. Estás celoso de no tener la mitad de mi estilo. Te miraste en un espejo. Yo soy tú. Tal vez esta era solo su forma de batalla, pero oh Dios. Esayelaporro se masajeó las sienes. Había 2 bocazas. Se impacientó. Continúa el experimento. Atacar. Necesito observar más. No quiero. La copia de Askin intervino, su mano levantada mientras Esayelaporro y Askin lo miraban. Uno estupefacto, el otro señalando y riendo en ridículo. Ja. Al menos es sensato. Askin sonrió divertido. Te digo que, otro yo, te ofreceré un puesto honorífico como segunda mejor falta de aspecto. Regalo malo. Exclamación de cierre. Un ataque muy familiar fue lanzado hacia Askin en medio de la propuesta de Askin. Estaba completamente en línea con el personaje de Askin, de modo que Askin ni siquiera podía criticar su copia, especialmente cuando él estaba planeando hacer lo mismo también. Sin embargo, la aparición de un parecido perfecto no podía desanimar a Askin tanto como lo que acaba de suceder. El suelo se moró instantáneamente, Askin saltó apresuradamente para no quedar atrapado en él. Sabía muy bien el alcance de lo que sucedería si hubiera sido más descuidado. Pero eso debería ser imposible. Askin cerró la boca, la forma en que consideraba Esayelaporro se estaba volviendo algo cauteloso. Tú, copió mi de Alin. Eso no es posible. Entonces, ¿por qué no probarlo por ti mismo? Esayelaporro dejó que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Cuanta más habilidad pudiera observar a Askin revelar, más podría afinar sus copias creadas.
Desde la espalda de Sayalaporro, varias gotas más se expandieron y produjeron varias copias más. Askin endureció sus rasgos. Si cada uno tuviera su personalidad y su poder, eso significaría que también podrían poseer su intelecto y conciencia de batalla. De repente, ya no podía tomar la situación a la ligera, especialmente cuando se dio cuenta. La energía espiritual de los clones producidos no coincidía con la energía espiritual de Sayalaporro, sino con la suya propia. Entonces, ¿no significaba eso que si creaba resistencia hacia sí mismo, solo lo dañaría? Askin hizo una mueca. No era un científico, y tratar de procesar la mecánica detrás de las cosas no era su fuerte. Aún así, nadie se conocía mejor a sí mismo. Clones o no, no sería suficiente para derribarlo, y esto fue incluso antes de que activara su Shrift. Por otra parte, ¿qué pasaría si los clones pudieran hacer lo mismo? Askin se estremeció, pero no perdió la confianza. Si crees que esto es suficiente para derrotarme, entonces realmente me estás subestimando, advirtió, solo para quedarse sin palabras. ¿Quién dijo que planeaba derrotarte? Sayalaporro respondió. De repente, todo hizo clic cuando el enfoque de Askin se dirigió hacia la batalla principal que aún ocurría en lo alto. Las copias de Askin lo bloquearon rápidamente. Nuhu, Sayalaporro sacudió su dedo índice. El experimento aún no ha terminado. Bastardo, los rasgos de Askin se enfriaron, su ligereza se desvaneció en solemnidad. Así es. Solo necesito mantenerte aquí hasta que mi rey derribe el tuyo. Sayalaporro no tuvo reparos en jugar sucio. De todos modos, nunca fue un gran luchador. Entonces, jaque mate y un nuevo material de investigación. La energía espiritual explotó en aterradoras ráfagas de energía que ondularon por el campo de batalla. Las arenas fueron barridas, cuchillas y escombros, esparcidas por las vastas dunas, y aún así las tormentas arreciaron. Estruendo. Destellos intermitentes de luz. Estruendo. Chispas de rejilla que caen como lluvia. Estruendo. Fracturas espaciales que se forman tras la colisión. Estruendo. La ropa revoloteaba, barrida de un lado a otro por vientos violentos en medio del choque entre titanes, entre almas. El mundo se reúne en la punta de mis dedos, y así será. Iwatch extendió su brazo, la espada de energía espiritual en su agarre, cortando una línea a través del horizonte y dividiendo las nubes. Este es el orden absoluto. La ley del mundo creada y nacida de nuevo más allá de los grilletes de un supuesto orden mundial. Mi dominio está aquí. El acero frío respondió en tándem, chocando contra una espada de energía espiritual para revelar una mirada insensible de hierro y llamas. He resistido el dolor para crear miles de espadas, este mundo es uno en el que estas manos nunca pueden sostener nada, una oración más allá del tiempo. Iwatch rechinó los dientes. La distorsión espacial se extendió, con la intención de envolver y consumir el espacio en el que residía. Usurpador. Iwatch puso fuerza en su grupo, y rechazó a Shirou que estaba delante de él, enviándolo volando, pero no sin lanzar una lanza de muerte carmesí. Los cielos se estremecieron, las ondas de choque rugieron a través de los cielos. En este nivel, ya no era solo una batalla de voluntades, sino un choque de mundos para usurpar las leyes y principios del campo de batalla. Una lanza que puede hacer que una herida no sea sanable se basa en las propiedades que promulga dentro de la realidad que la rodea. Si esa realidad cambia de tal manera que los principios que permiten la habilidad de la lanza ya no existen, entonces se convierte en una lanza normal. Un sonido resonó cuando Iwatch deformó el espacio y luchó por el control de las leyes para negar los efectos de la lanza roja que intentaba perforarlo. Su mundo nacido dentro del espacio rechazó las propiedades de la lanza. Desconocido para la muerte, ni conocido para la vida. Apuñalar y perforar. Sin embargo, en el siguiente instante, el espacio deformado encontró resistencia de un anillo de fuego, tratando de usurpar su autoridad en esta tierra de cuchillas ilimitadas. El daño recibido en este enfrentamiento dependía únicamente de quién la influencia dominaba al otro en cada intercambio mutuo, y Shirou no estaba luchando solo. TCH, Iwatch chasqueó la lengua y esquivó. El sonido del vidrio agrietado resonando para revelar que la lanza no era en realidad una lanza sino una flecha retorcida. Caladbol. Una bola de fuego envolvió el horizonte, el aire ardiente se disparó en un cono imponente antes de dispersarse.
Tu engaño no significa nada frente al poder de las leyes. Iwatch hizo una mueca hacia una figura fugaz que existía dentro de los límites de la realidad y la ilusión. ¿Se está poniendo nervioso un dios? Fue la única respuesta. Iwatch apretó los dientes y disparó una flecha mientras los ojos de su fase ennegrecido se enfocaban en la figura ilusoria. Sin embargo, incluso esa sombra disparada por el ataque de Iwatch no era más que un reflejo. Valkyria. Iwatch llamó, más que consciente de la proximidad de uno de sus escalones superiores. Shirou se animó justo cuando tenía la intención de capitalizar la apertura que Aizen había creado. Su cuerpo se movió rápidamente hacia la derecha cuando sus sentidos le advirtieron de un ataque. Barra milagrosa. Un hombre navegó por el aire con la espada en la mano a pesar de la absoluta imposibilidad de lanzar un ataque contra Shirou que ya había visto venir. No importa cuán extraño lo encontrara Shirou, al final, fue un intento fallido incluso todavía. TCH, Iwatch chasqueó la lengua cuando notó que un hacha se estrelló contra el costado del hombre y lo envió volando de regreso. Por Shirou, Baragan apareció, con la mano extendida mientras su hacha volvía a su agarre. Para ignorar a este rey, tu parodia no quedará impune, se burló Baragan, sin siquiera volverse para dirigirse a Shirou que estaba cerca de él. Baragan. Guárdalo, tonto, resopló Baragan, y no dijo una palabra antes de perseguir a Gerard Valkyrie. Concéntrate en tu propia presa. Shirou cerró la boca y sacudió la cabeza con ironía antes de que Baragan despegara en busca de su consulta. Los dos habían recorrido un largo camino. A toda velocidad por el cielo, la tierra y los escombros se convirtieron en polvo fino tras el impacto del hombre que había tratado de golpear a Shirou. Este hombre era conocido como Gerard Valkyrie, M.D. Miracle. Gerard era un hombre alto y musculoso ancho. Tenía el pelo rubio claro hasta los hombros y ojos sin pupilas que alcanzaban su punto máximo a través de los agujeros de su visera. Un casco alado estaba adornado sobre su cabeza, y la capa blanca estaba sujeta en la parte delantera con 3 botones y una runa gal de color rojo oscuro en el lado izquierdo. Debajo de la capa, había una capa roja sostenida por un alfiler en ambos hombros, mientras que los guanteletes estaban equipados en cada brazo. Pantalones negros con un cinturón blanco en forma de X y hebilla en forma de disco, y espinilleras blancas con discos en las rótulas, se usaron sobre sus robustas piernas. Oh, un buen golpe. Gerard se desempolvó, sin daños visibles en él mientras se enfocaba en Baragan, que se acercaba. Pero no es suficiente dejar a uno como yo. Sin respuesta, más bien las oscuras cuencas huecas del cráneo de Baragan parecían parpadear con luz roja. ¿No entendiste? Gerard sonrió bulliciosamente. Los frágiles brazos de un esqueleto no pueden esperar detener un golpe de mi espada. Hazte a un lado, no eres mi rival. En un duelo justo, ni siquiera un milagro te permitiría derrotarme. De nuevo, no hay respuesta. Baragan se acercó constantemente, su forma diferente a la anterior. El miasma oscuro se filtró de cada una de sus extremidades, envolviéndolo por completo. ¿Sabes cuándo ocurre el fenómeno conocido como milagro? Interrogación de cierre imperturbable. Gerard continuó su diatriba. Si un milagro ocurriera en un momento ordinario, nadie lo consideraría como tal. Oh, oye. Tuviste mucha suerte allí. Cosas extrañas suceden. Eso es todo lo que pensarían. El tiempo es la era de la desolación, Baragan murmuró, ignorando todo lo demás mientras se enfocaba hacia adentro. Sin embargo, cuanto menos probable sea un resultado, mayor será el milagro. Eso es un milagro. El tiempo es el segador que todo lo consume. Si la posibilidad de victoria es solo una mera fracción de un porcentaje, entonces surgirá un milagro. Sin previo aviso, una ola de miasma se derramó hacia Gerard, quien simplemente levantó un brazo para bloquear un campo de energía espiritual empujando hacia adelante. En una batalla entre seres espirituales, a menudo se dice que es un choque de presión espiritual, y Gerard estaba más que confiado. Sin embargo, este no fue el caso en este caso. El campo de energía espiritual que actuaba como escudo se derritió, el miasma entró en contacto con los dedos del brazo extendido de Gerard que rápidamente se peló. La piel se marchitó y se descascaró, los huesos se desvanecieron en cenizas. ¿Qué? Gerard miró fijamente su brazo corroído en pura confusión.
Tonto, resonó la voz de Baragan, un siniestro barítono en la bruma que se acercaba. ¿No lo sabías? Tu versión de un milagro es solo un milagro si existe una oportunidad. Resurrección segunda etapa. Un escenario sin posibilidad no se llama milagro, sino sentencia de muerte. Gran rey de las calaveras. De vuelta en los cielos altos, Watch fruncía el ceño pesadamente, las características se retorcían constantemente. El trueno retumbó, reverberando con el furor de una tormenta feroz, y sin embargo, fue en vano. Esta batalla estaba en su punto muerto, ninguno ganando mucho sobre el otro, y tanto Watch como Shirou lo sabían. Algo tenía que cambiar. Había que hacer algo, y Shirou ya entendía este principio, pero había dudado en poner todo el peso de lo que se requería sobre los hombros de su compañero. Aizen, guárdalo. Shirou fue interrumpido de inmediato. Aizen no era tonto y podía inferir lo que probablemente se requería de él. Tienes un camino que necesita tiempo, ¿no? El silencio fue suficiente respuesta. Más importante aún, era mejor no discutir ningún plan detallado con Watch al alcance del oído. Cualquier cosa que pienses que puedes hacer contra mí seguramente fracasará. Solo necesito esperar hasta que uno de ustedes se agote antes de terminar esta farsa, advirtió Watch, el área a su alrededor plagada de sombras negras. Solo sigue adelante. Aizen de repente se materializó de su forma esquiva, castigando a Shirou por su indecisión. El sudor enmarañaba las cejas de Aizen, y sus manos temblaban de fatiga, pero su expresión nunca se había visto tan viva. Puede que no lo sepas, pero mi confianza no radica en mis ilusiones, sino en mi poder. Una risa escapó de los labios de Watch, cuando dedujo que Aizen iba a tratar de luchar contra él por su cuenta, pero Shirou era diferente. No se rió, sino que optó por asentir y distanciarse en preparación. Un rayo cayó antes de que las reverberaciones de un enfrentamiento subsiguiente resonaran una vez más, esta vez con solo Aizen para llevar la bandera de la victoria. El tiempo era de las esencias, y Aizen prácticamente se aferraba a la fuerza de la autoridad de Watch sobre el mundo en virtud de lo Gyoku. Shirou nunca dejaría que tales esfuerzos fueran en vano. Lo que había que hacer, se haría. Él se aseguraría de ello. Cerrando los ojos mientras se preparaba para las ondas de choque ante él, se arrodilló sobre una rodilla y extendió la mano para algo difícil de alcanzar. Su Zanpakuto respondió. La armería. Secuencia 1, las palabras salieron de sus labios, el sonido se silenció en sus oídos además del pulso de su sangre a través de sus venas. Lo que necesitaba era diferente de la convención conocida. Listo. Cerradura. Inicializar. Lo que necesitaba era algo para eludir las propiedades supremas conocidas como leyes con el fin de alcanzar un núcleo de karma para ser golpeado. Disparador. Encendido. Lo que necesitaba, la armería sabía que no tenía. Sin embargo, ¿y qué? Calor. Poner. Un yunque del amanecer. En sus manos, se formó un martillo. A sus pies, una estación ilusoria de fundiciones y hierros humeantes tomó forma y forma. Si el arma que necesitaba no existía, entonces aquí mismo, ahora mismo, lo lograría. Una espada que podría cortar el destino más allá de la omnipotencia de las leyes. Los ojos de Shirou se abrieron en concentración, una acumulación masiva de energía espiritual que lo rodeaba. No era Ea, ni la espada que brilla en el fin del mundo, pero de todos modos, rompería las aspiraciones de una realidad en la que nadie se contentaba con vivir dentro. Un Zanpakuto cantaría la melodía de su inicio. Gran forja de acero. Gran forja de acero. Gracias por leer, y gracias a mis nuevos clientes. Dragon XRL, Jack Daisupaken. Lo siento por las actualizaciones más pequeñas últimamente. Un gran proyecto está sucediendo en mi empresa de trabajo actual y las cosas se están poniendo un poco agitadas, que tengo que trabajar en cosas fuera del horario de oficina en mi computadora portátil. Sin embargo, no debería ser así por mucho más tiempo, ya que mi empleador dijo que se calmará el 21 o 23 de mayo. Hasta entonces, haré todo lo posible para mantener un calendario de actualización constante y escribir todo lo que pueda por capítulo. Próxima actualización. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro.
Autónomas son, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. unmason.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 78. Un rayo brilló desde lo alto, crepitando en arcos vibrantes, rugiendo con aplausos como truenos que reverberaron dentro del pecho. El paisaje era acre, el aire impregnado de una potente mezcla de energías espirituales tranquilas y maléficas que chocaban como opuestos de Shinigami y Oyous por igual. Dejada de lado por su propia seguridad, un humano presionó su palma contra una barrera espiritual naranja ante ella, y hizo una mueca oscura. ¿Qué demonios es todo esto? Tatsuki puso sus manos en puños cerrados, tratando de recordar cómo todo había llegado a esto. Había llegado sin previo aviso, cambiando sus puntos de vista de la realidad tal como la conocía. Los ojos de Tatsuki se lanzaron dentro del área a su alrededor designada como una zona segura donde los Shinigami heridos se refugiaban bajo el liderazgo de un Ohana. Facciones, campos médicos, humanos y seres espirituales, era como si estuvieran en una zona de guerra. Tatsuki protegió su rostro de los vendavales subsiguientes que soplaban desde lo alto. La acción hizo poco para aliviar los estallidos de presión espiritual que cascadarían intermitentemente sobre toda el área. Si no fuera por la barrera espiritual erigida alrededor de ella y los demás, hace mucho tiempo habrían sido aplastados en la tierra y sofocados. Tatsuki, ¿qué estás haciendo todo el camino hasta allí? Vuelve aquí, es demasiado peligroso. Una voz llamó a Tatsuki, pero solo sirvió para agitarla aún más. Para ser honesta, ella había estado todo tipo de enojada y preocupada desde el momento en que Orihime, Chade y Shida regresaron a la escuela secundaria Karakura sin Ichigo. Keigo, cállate. Tatsuki rodeó a su amiga. Ella junto con Keigo, Chizuru y los demás fueron llevados ya que su conciencia espiritual los puso en peligro. A diferencia de Keigo, Chizuru y los otros que se mantenían alejados de los límites de la barrera espiritual erigida en lo alto, Tatsuki era tan terco como Ichigo. Frunciendo los labios, Tatsuki simplemente no pudo evitarlo más. Sus sentimientos reprimidos finalmente terminaron estallando. ¿Crees que deberíamos quedarnos aquí y no hacer nada? Incluso Orihime está luchando a su manera. Era cierto. Desde donde estaba Tatsuki, podía ver a Orihime ayudando a curar al Shinigami herido, y aún más lejos estaba Ishida disparando flechas espirituales a esas cosas de la sombra. Incluso Chad estaba golpeando puños de energía espiritual. Entonces, ¿qué hay de ella? Ella no estaba haciendo nada. Tatsuki negó con la cabeza, volviendo a sus amigos mientras sus rasgos se pellizcaban con lo que más le preocupaba. Ustedes también lo vieron, ¿verdad? Puede que se haya visto diferente, pero ese Ichigo. Lo vimos. Juro que era él. ... Nadie respondió a pesar de que Tatsuki sabía lo que estaban pensando. Mírenlos a todos. ¿No te pareció extraño que nadie nos dijera nada sobre lo que le pasó a Ichigo? Actuaron como si hubiera muerto o ya estuviera como muerto. Esto es obviamente lo que nos han estado ocultando. Tatsuki, ¿no crees que lo hicieron por una buena razón? Chizuru se estremeció ante las reverberaciones de otro impacto que viajó por el suelo. Chizuru, ¿no tú también? ¿Podrías decir esas palabras si el que había desaparecido era Orihime? Ichigo es nuestro amigo. No se habría dado por vencido con nosotros, y ahora solo porque las cosas se ponen difíciles, ¿todos ustedes rescatan? Maldito Tatsuki. Eso no es todo en absoluto. Keigo apretó los dientes y escupió impotente, dando un paso adelante en un intento por transmitir la gravedad de la situación y agarrando a Tatsuki por el brazo. Mira. En realidad, mira eso. Keigo señaló, características retorciéndose en horror. Un monstruo esqueleto que mata con un toque, un señor de esos hoyos que casi nos matan antes, y grietas. El negro se agrieta por todas partes como si el mundo se estuviera rompiendo. Tatsuki luchó con su brazo libre, mirando a Keigo. «Cobarde», gritó. Keigo apretó la mandíbula, pero no lo negó. En cambio, se desinfló, con los ojos cansados mirando directamente a los de Tatsuki. «Tatsuki, no podemos ir a ninguna parte, solo nos interpondríamos en el camino». Otra explosión sacudió los alrededores, enviando columnas de ceniza y humo. Tatsuki tragó saliva y sin palabras se volvió hacia los demás, para alivio de Keigo.
Al final, su único papel aquí era observar y juzgar por sí mismos quién era bueno o malo. Y Watch ya no podía medir el alcance de la arrogancia de Aizen. Una cosa era incitarlo constantemente a perder un momento de racionalidad en medio de la ira, pero otra era ser tan engreído como para sobrevaluar las propias capacidades. Ya sea en poder o intelecto, y Watch sabía que no perdía en ningún campo, pero de hecho, superaba con creces a Aizen en términos de fuerza. Lo que Aizen ganó al desviar la energía del rey del alma de la Guardia Real no fue más que una fracción del todo que Watch había suplantado completamente. La diferencia era entre un océano y un lago, incomparable. De pie frente a él, Watch solo podía decir que Aizen sería un tonto si creyera que Watch pondría toda su atención en él cuando estaba claro que Shiro era el objetivo prioritario. Al final, un momento de curiosidad lo superó. ¿Qué pretendes lograr con esto? Poder, fama, riqueza, libertad. Watch enumeró uno por uno la energía espiritual que se filtraba de su ser distorsionando el área a su alrededor. Con una simple acción mía, podría concederlo todo. Las falsas realidades solo conducen a una mayor desilusión. Aizen permaneció imperturbable. No habría luchado tanto tiempo, y planeado tan a fondo simplemente la transición de una jaula a otra. Watch entrecerró los ojos, las sombras que se desprendían de él crecieron en tamaño de acuerdo con su propia energía espiritual creciente. Morirás, advirtió. Puedes intentarlo, fue la rápida respuesta. La tensión impregnó la distancia entre los dos, y sin embargo, ninguno se movió prematuramente. Watch resopló, las características se retorcían mientras miraba de Aizen a Shiro, luego de regreso a Aizen. Si Aizen realmente creía que un hombre de su calibre podía ser retenido por pequeños trucos, entonces Aizen iba a tener que entender que si el poder no era suficiente para superar el intelecto, entonces simplemente no estabas usando lo suficiente. Tu vanidad no conoce igual. Tampoco el tuyo. Si se trataba de una batalla de palabras, Aizen nunca fue uno que perdiera en elocuencia. PFT. Jajajaja, qué divertido, y Watch podría darle esto a Aizen. La arrogancia y la confianza de su tono no desmentían ni un rastro de miedo. Así como un ternero no teme al depredador, este caso fue el mismo. Fuiste catalogado como potencial de guerra especial, pero es una pena que hayas elegido estar en el lado equivocado. Eso es algo que aún está por verse. Presumido, no. Prefiero racional. ¿Es racional que sigas hablando aunque solo sea para tener la última palabra? ¿Es racional que estés haciendo lo mismo? Los dos se miraron el uno al otro en creciente silencio antes de romper pronto toda pretensión. Ni Watch ni Aizen estaban bromeando por bromear, sino que estaban preparando sus propios medios. Alrededor de Aizen, numerosas capas de niebla crearon un espejismo que distorsionó y ocultó su verdadera imagen, pero esto no era el punto. El objetivo de Watch nunca fue derrotar a Aizen, sino derribar a Shiro que estaba ocupado detrás de él. En la batalla, siempre fue más difícil proteger que atacar sin reservas. Todo lo que se necesitaba hacer era apuntar activamente a Shiro y obligar a Aizen a intervenir. En este intercambio, Watch sabía que tendría la ventaja únicamente porque tenía un objetivo inmóvil. Justo cuando Aizen desapareció, Watch cargó directamente, disparando como un cometa. Dirigiendo sus ojos hacia su izquierda, Watch levantó una brizna de energía espiritual y paró un golpe invisible. Watch admitiría que podría ser influenciado por el Kyoka Suigetsu de Aizen, pero él como el rey de los Kinki, llevaba el poder del Todopoderoso. La precognición era un rasgo inherente y un muro insuperable en la batalla. No importaba si Watch estaba atrapado en una ilusión, si podía darse cuenta inmediatamente al ver una línea de tiempo futura. Por ejemplo, el golpe a su izquierda justo ahora le habría cortado el hombro, pero a través del Todopoderoso, Watch cambió el destino mismo para trabajar a su favor. Sabía que lo cortarían, así que simplemente eligió un futuro en el que no estaba. El Todopoderoso no sabía de la derrota, porque la derrota se volvería imposible. Empujando su espada espiritual contra la punta de la hoja invisible de Aizen, las sombras que se extendían desde la gabardina de Watch formaron manos que dispararon indiscriminadamente flechas espirituales. El hecho de que Aizen pudiera ocultarse en un espejismo no significaba que Watch no tuviera medios para tomar represalias.
Efectivamente, la atención de Watch se centró en el área en que sus flechas espirituales se encontraron con la interferencia e inmediatamente lanzó un contraataque. Un sonido resonó cuando Aizen fue revelado, bloqueando el corte por encima de la cabeza de Watch con un antebrazo apoyado contra el plano de su hoja. Para empezar, Aizen sabía que su fuerza no se limitaba únicamente a su hipnosis. Su propia fuerza tampoco debía ser menospreciada. Sin embargo, en comparación con Iwatch, Aizen no era lo suficientemente irracional como para enfrentarse directamente a él. E inmediatamente, Aizen decidió inclinar su espada y desviar la fuerza de Iwatch hacia un lado, pero incluso entonces, un gran corte atravesó el costado de su pecho de la energía espiritual de la línea de arrastre. La piel estaba cortada, los músculos y los tendones se filtraban con sangre. Aizen no pronunció una palabra, el Ogyoku que se había fundido sobre su pecho brilló brillantemente antes de reparar inmediatamente el daño. Usando el estímulo del combate y el deseo de superar el muro ante él, el Ogyoku evolucionaría. Iwatch gruñó, remachando con un empuje de su brazo libre, pero agarrando solo aire. Alas parecidas a mariposas brotaron de la espalda de Aizen, aleteando y esquivando el alcance de Iwatch. Aizen tarareó pensativo mientras sentía la energía que brotaba a través de él. Agarrándose fuertemente a la empuñadura de su espada, una vez más maniobró para lanzar otro ataque cuando Iwatch nuevamente apuntó a Shirou. Esta no era una batalla de la que Aizen pudiera eludir, y sin embargo, su poder no era suficiente. Lo que Aizen tenía en su poder era el Ogyoku que podía sentir los deseos del usuario, y su Bankai que podía convertir incluso sus ilusiones en realidad. Si el del presente no fuera suficiente para competir contra Iwatch, entonces se imaginaría un yo futuro con los medios que pueda. El cuerpo de Aizen que ya estaba a punto de romperse ganó claridad y estabilidad, apareciendo directamente frente a Iwatch que levantó una ceja. La diferencia en su poder ya había sido establecida. Parecer tontamente para bloquear su camino directo ahora era temerario. Iwatch barrió con su espada una vez más, solo para tejer sus rasgos cuando Aizen logró parar con éxito sin ceder una pulgada de terreno. Una ilusión. Iwatch rápidamente barrió su vista a través del área ante él, pero descubrió que el Aizen que había detenido su golpe era realmente el propio Aizen. ¿De dónde vino este aumento en el poder? Iwatch no era tonto. No había ganancia sin pérdida. Escudriñando a Aizen, la respuesta se hizo evidente. Eres un tonto, hizo una mueca Iwatch. Elevar por la fuerza el nivel de tu existencia a través de tu ego y el Ogyoku te pone en el límite de la muerte, no diferente de un hombre muerto. Incluso entonces, tu Bankai está engañando a la realidad al cambiar el significado de la vida y la muerte. Necesitas decir lo obvio. Aizen y Iwatch cortaron simultáneamente, un estallido de luz creó una lluvia de chispas que cayeron en cascada por toda el área. En el siguiente segundo, los dos desaparecieron en una ráfaga de velocidad y potencia. No se podía ver nada más que un borrón. Las ondas de choque y la implacable energía espiritual dieron lugar a tormentas que se arrastraron a su paso. Aizen gruñó, posicionándose en un agarre a dos manos y ejerciendo fuerza desde su hombro y núcleo para atravesar varias flechas de energía espiritual. Flash Stepping evadió una ráfaga subsiguiente, solo para bloquear un golpe de decapitación. Hacía tiempo que Iwatch había dejado de moverse a su antojo. Sobre sus ojos, un delgado brillo de energía espiritual azul reveló la activación del Todopoderoso. En esta etapa del intercambio, la victoria ya estaba determinada. Sin embargo, se elogió donde se debía. No había futuro en el que Aizen fuera derribado fácilmente sin importar qué método se probara. Sin embargo, la duración de este intercambio no duró más de un par de segundos, dejando una oportunidad más que suficiente para interrumpir a Shirou. Solo Shirou era el verdadero objetivo. Aizen la pared obstruyendo el camino. En este punto, Iwatch había terminado. Desde el principio, este fue el resultado predestinado, entonó Iwatch, mirando a un lugar desprovisto de cualquier presencia. En un solo movimiento, paró un golpe y empujó un brazo en el espacio vacío. Nada de lo que hagas puede escapar de mis ojos. La sangre brotó abruptamente en un río. El Aizen Iwatch estaba luchando contra el desvanecimiento para revelar que era una falsificación todo el tiempo. En cuyo caso, ¿qué significó eso para el espacio vacío? Ninguna trama, ningún esquema inteligente o maniobra cambia el resultado.
La verdadera forma de Aizen se materializó gradualmente, gotas de sangre escapando de los lados de su boca. La mano de Iwatch se había metido en el pecho de Aizen y estaba agarrando su corazón. Gotas rojas se untaron sobre el blanco del atuendo de Aizen, su cuerpo se desplomó hacia adelante mientras un gorgoteo escapaba de sus labios. La mirada de Iwatch era impasible. Desde el principio y hasta ahora, apenas había sufrido daños. Además, por su percepción del tiempo, no habían pasado más que unos pocos segundos. Todavía tenía tiempo más que suficiente para intervenir con lo que Shiro estaba haciendo. Estaba seguro de esto, ya que su todopoderoso le habría advertido de un futuro en el que no lograría intervenir en las acciones de Shiro. Al final, este era el límite entre él y Aizen, uno que estaba en el umbral del espíritu y el alma, y uno que era trascendental. Un poder limitado solo a la psique de una sola mente nunca puede esperar contener la amplitud del mundo, se burló Iwatch, reuniendo energía espiritual en su mano y apretando la débil resistencia que podía sentir que Aizen daba. Al final, la tranquilidad se rompe ante la más mínima desviación. La tez de Aizen palideció, pero sus ojos nunca perdieron su vitalidad. Uno nunca podría saberlo realmente con él. Aún así, Aizen se rió entre dientes, la luz del desafío parpadeando en sus facciones. Las imágenes reflejadas en la superficie de un lago tranquilo permanecen, reflejando el cielo, las estrellas y la tierra. El poder se reunió en la forma de Aizen, el sonido de vidrios rotos sin cesar, mientras Aizen se acercaba a Iwatch. Lo que determina si alguien existe o no, no radica en tu percepción del ser. La tranquilidad puede romperse con un toque. La tranquilidad puede crear una imagen falsa dentro de su reflejo, pero sin embargo, no hay caos sin ella. El Ogyoku dentro del pecho de Aizen brillaba y abarcaba toda la visión de Aizen, algo que aludía a otra metamorfosis. Esa es la prueba de su existencia. Iwatch no dejó de notar el cambio en el Ogyoku. No dejaría que la herida sanara, pero no era Iwatch quien tomaría la iniciativa aquí. Aizen agarró el brazo apuñalado a través de su pecho, sus dedos apretando fuertemente alrededor de la muñeca de Iwatch, sosteniéndolo firmemente en su lugar. Ad 90. Kuroitsuji. Una caja negra comenzó a formarse capa por capa alrededor de Aizen e Iwatch, envolviéndolos completamente de la vista como si fuera un último esfuerzo. Atrapado en su lugar, Iwatch ni siquiera pareció esforzarse por evadir antes de que la caja negra se cerrara herméticamente. El silencio impregnó el área. Cuando la caja negra finalmente retrocedió, todo lo que quedaba por ver era a Iwatch de pie sobre su cuenta, con el brazo aún extendido. No se veía a Aizen como si su propio ser hubiera sido erosionado. Solo quedaron partículas de energía espiritual. ¡Qué insignificante! Iwatch apretó su mano derecha en un puño, el sonido de vidrios rotos revelando fragmentos del Ogyoku aplastados dentro. Un hombre tonto incapaz de ver la realidad incluso hasta el último aliento. Sin embargo, fue inútil el esfuerzo. ¡Clan! Los ojos de Iwatch se abrieron, el sonido del metal golpeando abruptamente resonando en sus oídos y aturdiéndolo. Los pelos en la parte posterior de su cuello se levantaron, su corazón se aceleró en su pecho. Podía sentirlo. Un estremecimiento viajando por su espalda mientras se giraba hacia la dirección de Shiro en un instante. Un trueno resonó mientras arcos retorcidos de relámpagos brillaban dentro de nubes turbulentas. Iwatch estaba horrorizado. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Perdió la pista? ¿Se volvió complaciente? No, imposible. No había manera de que Iwatch cometiera un error tan trivial, especialmente cuando conocía las capacidades de la hipnosis de Aizen. Entonces, ¿por qué? Según sus cálculos, debería haber tenido tiempo más que suficiente. Apenas habían pasado unos segundos, un minuto como máximo. Iwatch protegió su rostro del vendaval de viento turbulento producido por otro golpe del martillo sobre un yunque invisible antes de que hiciera clic. Ora. Todo se redondeó en esta palabra arraigada a su propia percepción. El aliento de Iwatch se detuvo, las venas estallaron sobre su piel en recuerdo de las palabras y la compostura de Aizen hasta el final. Tranquilidad. Iwatch había roto esa tranquilidad, y al hacerlo dio paso al caos que se estaba gestando velado debajo. El Todopoderoso le concedió a Iwatch los medios para alterar el futuro en cualquier resultado que deseara.
Utilizando este poder, a menudo colocaba trampas donde sabía que sus oponentes estarían en una forma de ataque preventivo. Al hacerlo, podría superar cualquier defensa y contramedida que sus enemigos pudieran idear. Lo que el Todopoderoso vio en el lapso de unos pocos segundos fue todo el futuro posible ante él. No haber notado las crecientes anomalías alrededor de Shirou, o la dilatación del tiempo en sí, habría significado que había sido engañado en todos los escenarios posibles. Era absurdo. Peor aún, a medida que los poderes fluctuantes continuaban acumulándose alrededor de Shirou, Watch sabía que era demasiado tarde para actuar o intervenir. Maldita seas. Aizen Sousuke. No vaciles. Los ojos de Shirou se endurecieron, los temblores viajaron a través de sus manos y subieron por su cuerpo con cada golpe del martillo forjado en su agarre. Clanks continuó resonando en el estruendo de una gran fragua más allá de los medios mortales de carne y hueso. No pierdas de vista. Arriba, torrentes de magia espiritual continuaban arremolinándose en el ojo de una tormenta que se avecinaba. Vientos feroces que dan paso a una presión espiritual implacable. Fragmentos de arena hacia arriba extraídos de la fuerza de succión de la energía convergente, chisporroteando y ardiendo en brasas flotantes ardientes cuanto más cerca del centro. No permita que la emoción cause balanceo. Podía oír el ritmo de la batalla por todas partes. Los gritos de angustia, impotencia y determinación. Los gritos silenciosos que no se escuchan después de cada herida sobre aquellos que ponen su fe en manos que nunca han sostenido nada. Esperando desesperadamente un momento fugaz para revertir las dificultades, para anular el karma del campo de batalla. El bien y el mal. Las chispas se rayaron de otro golpe, lloviendo más allá de sus ojos e iluminando el perfil de su rostro. Su flequillo estaba volado hacia arriba, los ojos muy abiertos revelaban el resplandor enfocado del bronce brillante. Rectitud y deplorabilidad. El sudor que se filtraba de sus poros se evaporó casi instantáneamente de la creciente temperatura del área a su alrededor. Espíritu y corazón. El aire crepitaba, las imágenes nebulosas se veían a través del movimiento de la luz, inclinándose sobre cada impacto. Renunciar a su propio ser era lo que se requería de esta espada. Poco a poco, sus ojos se cerraron. La energía espiritual dentro de él dejando sus reservas, canalizando a través de sus brazos y enfocándose completamente dentro de los confines de su creación. Esto lo dejó débil, su cuerpo espiritual hundido. La presencia de su aura se deterioró rápidamente. Elimina toda complejidad y vuelve a la raíz de la simplicidad. Oyou, Shinigami, las energías que ambos moraban de su ser se estaban filtrando con el único propósito de cumplir la acción ante él. No había material entre el martillo y el yunque. No lo necesitaba. El material era el mundo de su alma misma. Ese era el metal a forjar, martillar la plancha. El martillo sostenido en alto en su mano derecha perdió su forma, dejando solo un contorno etéreo. Aún así, el reverberante estruendo del metal retumbante hace eco. Forjar y templar en un acero inflexible. Un zumbido agudo sonó rápidamente en el caos. Calor y moho. Lo que era intangible, lo que no podría existir, se convertiría en realidad. Apagar y secar. El golpe final golpeó abajo. El mundo entero, las armas y los engranajes descoloridos retumbando alto, desvaneciéndose en lenguas ondulantes de fuego que se congregaron y condensaron sobre la hoja forjada. Poner. Enfriamiento. Un Zanpakuto era la manifestación del alma de un Shinigami, y el suyo ahora estaba al descubierto en sus manos. El tiempo comprado para esta forja no se desperdiciaría. El poder de un mundo se redujo a una sola punta de espada que grita su nombre en un cementerio de fracasos y obras maestras, que superan el umbral de la convención mundana. Un arma que representa un arsenal de acero infinito. Un arma que no existe en este mundo. Había nacido una espada perteneciente únicamente a Shirobemilla. Cortar. El fuego retrocedió para revelar el arma blandida debajo. Mugen no Ken. Una espada trascendental para matar a un trascendental. Gracias por leer, y gracias a mis nuevos clientes. Chris R. y un Reign. Resultados de la encuesta a Rank. Héroe y espada, 52%. Fate Staiko Okin, 18%. Orden de la espada del destino, 30%. Ganador. Héroe y espada. Próxima actualización. Fate Héroe Sword. P. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark.
K. El pico solitario. Nuevo libro. Autor Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmason.com/dp/b08bddgn7z